Saludos, mi nombre es Reylis Hernández y estaremos hablando sobre los métodos de aprendizaje en inteligencia artificial. En este trabajo estaremos hablando sobre los métodos de aprendizaje o Machine Learning. Se destaca la teoría y métodos conocidos genéricamente como aprendizaje automático, a veces denominado en inglés Machine Learning. El objetivo de esta rama de la inteligencia artificial es el desarrollo de algoritmos que modifican o adaptan su desempeño con el fin de mejorar la tarea para la cual han sido programadas. ¿Qué es el aprendizaje? Antes que todo tenemos que entender la definición de esto. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es óptimo, como el individuo es motivado. El estudio sobre cómo aprender interesa a las ciencias de la educación, la pedagogía, la neuropsicología y la psicología educacional y la antropología. Aquellas se recogen las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano. Conciben sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. Dentro de ellas se enmarcan, por ejemplo, la pedagogía y la andragogía, la educación de niños y adultos respectivamente. Definición del aprendizaje en inteligencia artificial. El Machine Learning es una rama dentro del campo de la inteligencia artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar de manera automática. A partir de las experiencias, estos sistemas transforman los datos en información y con esta información pueden tomar decisiones para que un modelo realice predicciones de manera robusta. Necesita alimentarse de datos, cuanto más mejor. Afortunadamente, hoy en día la red está repleta de fuentes de datos. En muchas ocasiones los datos son recolectados por empresas privadas para su propio beneficio, pero también existen otras iniciativas como por ejemplo portales de datos abiertos. Una vez disponemos de los datos, estamos a disposición de comenzar el proceso de aprendizaje. Este proceso, llevado a cabo por un algoritmo, trata de analizar y explorar los datos en búsqueda de patrones ocultos. El resultado de este aprendizaje a veces no es más que una función que opera sobre los datos para calcular una determinación predicción. Esto tenemos algunos tipos de aprendizaje automático. Como podemos ver en la imagen, está semi-supervisado, el por refuerzo, supervisado y no supervisado. Aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado necesita conjuntos de datos etiquetados, es decir, les decimos al modelo qué es lo que queremos que aprenda y supongamos que tenemos una heladería y durante los últimos años hemos estado registrando diariamente datos climatológicos, temperatura, mes, día de la semana, etc. Y también hemos hecho lo propio con el número de helados vendidos cada día. En este caso seguramente nos interesaría entrenar un modelo que a partir de los datos climatológicos, temperatura, etc., características del modelo, de un día concreto nos diga cuántos helados se va a vender. La etiqueta a predecir. Dependiendo del tipo de etiqueta, dentro del aprendizaje supervisado existen dos tipos de modelos. Los modelos de clasificación, que producen como salida una etiqueta discreta, es decir, una etiqueta dentro de un conjunto finito de etiquetas posibles. A su vez, los modelos de clasificación pueden ser binarios si tenemos que predecir entre dos clases o etiquetas, enfermedad o no enfermedad, clasificación de correos electrónicos como spam o no spam, o múltiples clases. Cuando se tiene que clasificar más de dos clases, clasificación de imágenes, de animales, análisis de sentimientos, etc. Los modelos de regresión producen como salida un valor real, como el ejemplo que comentábamos de los helados. Un ejemplo del aprendizaje supervisado. El ejemplo del aprendizaje supervisado sería la construcción de un modelo de reingreso en hospitalización, partiendo de un conjunto de datos previos de lo que conocemos si el paciente reingresó o no. El atributo que nos indica la condición de reingreso en el conjunto de datos original sería la etiqueta. Otro es que obtienen un montón de fotos con información sobre la que ya hay en ellas y luego entrena a un modelo para reconocer nuevas fotos. Tiene un montón de moléculas e información sobre las cuales son las drogas
y entrenas un modelo para poder responder si es una droga, molécula también es una droga. Ahí se emplea lo que es el uso de la etiqueta para poder decir si es una molécula o una droga. El aprendizaje no supervisado. Por su parte, el aprendizaje no supervisado trabaja con datos que no han sido etiquetados. No tenemos una etiqueta para predecir. Estos algoritmos se usan principalmente en tareas donde es necesario analizar los datos para extraer nuevo conocimiento o agrupar entidades por afinidad. Este tipo de aprendizaje también tiene aplicaciones para reducir dimensionalidad o simplificar conjuntos de datos. En el caso de agrupar datos por afinidad, el algoritmo debe definir una métrica de similitud o distancia que le sirva para comparar los datos entre sí. Como ejemplo de aprendizaje no supervisado tenemos los algoritmos de agrupamiento y clustering, que podrían aplicarse para encontrar clientes con características similares a los que ofrecemos determinado producto o destinar a una compañía de marketing, descubrimiento de tópicos o detección de anomalías, entre otros. Por otro lado, en ocasiones algunos conjuntos de datos, como los relacionados con información genómica, tienen grandes cantidades de características de varias razones, como por ejemplo reducir el tiempo de entrenamiento de los algoritmos, mejorar el rendimiento del modelo o facilitar la representación visual de los datos. Necesitamos reducir la dimensionalidad o número de columnas del conjunto de datos. Los algoritmos de reducción de dimensionalidad utilizan técnicas matemáticas y estadística para convertir el conjunto de datos original en uno nuevo, con menos dimensiones o cambio de perder un poco de información. Ejemplo de algoritmos de reducción dimensionalidad son PCA, TSNE o ICA. Un ejemplo de aprendizaje no supervisado es que tengan un montón de fotos, 6 personas, pero sin información sobre quién está en cuál. Quieres dividir este conjunto de datos en 6 pilas, cada una con las fotos de los individuos. Tienes la molécula, parte de ellas son drogas y parte no son, pero no sabes cuáles son cuáles. Y quieres que el algoritmo descubra las drogas. Otro más es que el aprendizaje no supervisado sería la de segmentar los pacientes que han sido atendidos en urgencias, en grupos de homogéneos, pero sin un conocimiento previo de que los grupos que queremos obtener. Lo haríamos a partir de la estructura no evidente subyacentes en los datos. Aprendizaje semisupervisado. En ocasiones es muy complicado disponer de un conjunto de datos completamente etiquetado. Imaginemos que somos los dueños de una empresa de fabricación de productos lácteos y queremos estudiar la imagen de marca de nuestra empresa a través de los comentarios que los usuarios han publicado en las redes sociales. La idea es crear un modelo que clasifique cada comentario como positivo, negativo o neutro, para después hacer el estudio. Lo primero que hacemos es bucear por las redes sociales y recolectar 16.000 mensajes donde se menciona nuestra empresa. El problema ahora es que no tenemos etiquetas de los datos, es decir, no sabemos cuál es el sentimiento de cada comentario. Aquí entra en juego el aprendizaje semisupervisado. Este tipo de aprendizaje tiene un poco de los dos anteriores. Usando este enfoque se comienza etiquetando manualmente algunos de los comentarios. Una vez tenemos una pequeña porción de comentarios etiquetados, entrenamos uno o varios algoritmos de aprendizaje supervisado sobre esa pequeña parte de datos etiquetados y utilizamos los modelos resultantes del entrenamiento para etiquetar el resto de comentarios. Finalmente, entrenamos un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizando como etiquetas las etiquetas manualmente más las generadas por los modelos anteriores. Como podemos ver, el semisupervisado es una unión de el aprendizaje supervisado y el no supervisado, ya que comienza siendo no supervisado, pero mediante algoritmos podemos llevar a que éste vaya aprendiendo y etiquetando parte de la información recolectada y ya pasa a ser utilizado como un aprendizaje supervisado. Ejemplo de aprendizaje semisupervisado. Un ejemplo de esta técnica que se utiliza de aprendizaje semisupervisado es el coentrenamiento, donde se entrenan dos o más sistemas, cada uno
en un conjunto de ejemplos, pero de forma que cada sistema utiliza un conjunto de características diferentes e idealmente independientes para cada ejemplo. Podemos ver un ejemplo visual de lo que son los ejemplos de aprendizajes supervisado, semi-supervisado y no supervisado, y cómo pueden ser utilizados. Ok, existe otro tipo de aprendizaje, aunque no es tan mencionado, que es el aprendizaje por refuerzo. Aplicando este método, un agente es capaz de percibir e interpretar el entorno, ejecutar acciones y aprender a través de prueba y error. Es un aprendizaje que fija objetivos a lo largo plazo para obtener una recompensa general máxima y lograr una solución óptima. El juego es uno de los campos más utilizados para poner a prueba el aprendizaje por refuerzo. AlphaGo o Pac-Man son algunos de los juegos donde se aplica esta técnica. En estos casos el agente recibe información sobre las reglas del juego y aprende a jugar por sí mismo. Al principio evidentemente se comporta de manera aleatoria, pero con el tiempo empieza a aprender movimientos más sofisticados. Este tipo de aprendizaje se aplica también en otras áreas, como la robótica, optimización de recursos o sistemas de control. El aprendizaje automático es una herramienta muy poderosa que convierte los datos en información y facilita la toma de decisiones. La clave está en definir de manera clara y concisa el objetivo del aprendizaje, para, dependiendo de la característica del conjunto de datos que disponemos, seleccionar el tipo de aprendizaje que mejor se ajusta para dar la solución que responda a nuestras necesidades. Ejemplo de aprendizaje por refuerzo. Un ejemplo de aprendizaje por refuerzo puede ser utilizado en robot, por ejemplo en un brazo mecánico, en donde en vez de enseñar instrucción por instrucción a moverse, podemos dejar que haga intentos a ciegas e ir recompensando cuando lo hace bien. Otro ejemplo es la recomendación en YouTube. Por ejemplo, después de ver un video, la plataforma te mostrará títulos similares que crees que te gustarán. Sin embargo, suponga que comienza a observar la recomendación y no la termina. En ese caso, la máquina entiende que la recomendación no sería buena y probará otro enfoque la próxima vez. Existen otros métodos aparte del Machine Learning de aprendizaje, que es la Deep Learning y redes neuronales. Deep Learning. El Deep Learning es un tipo de Machine Learning que entrena a una computadora para que realice tareas como las que hacemos los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones, en un lugar de organizar datos para que se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas. La Deep Learning configura parámetros básicos acerca de los datos y entrena a la computadora para que aprenda por cuenta propia, reconociendo patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento. Áreas donde se utiliza el Deep Learning. En el reconocimiento del habla. El mundo de los negocios y el académico han adaptado el aprendizaje a fondo para el reconocimiento del habla, como por ejemplo Xbox, la compañía de Xbox, Skype, Google Now, Siri y Apple, por mencionar solo algunos. Ya emplean tecnologías de aprendizaje a fondo en su sistema para reconocer el habla y patrones de voz humano. También se utiliza el reconocimiento de imágenes. Una aplicación práctica de reconocimiento de imágenes es la impresión automática de subtítulos en imágenes y la descripción de escenas. Esto podría ser crucial en investigaciones de procuración de justicia para identificar actividad criminal en miles de fotos que envían espectadores en una zona muy concurrida donde se han cometido un crimen, y automóviles de conducción autónoma también se verán beneficiados con el reconocimiento de imágenes a través del uso de la tecnología de cámaras de 360 grados. Aquí está la definición de otro tipo de aprendizaje, que son las redes neuronales. A pesar de su nombre, las redes neuronales no tienen un concepto demasiado complicado detrás de ellas. El nombre, como podéis imaginar, viene de la idea de imitar el funcionamiento de las redes neuronales de los organismos vivos. Un conjunto de las neuronas conectadas entre sí y que trabajan en conjunto sin que haya una tarea concreta para cada una. Con la experiencia de la neurona van creando
y reforzando ciertas conexiones para aprender algo que se queda fijo en el tejido. Ahora bien, por bonito que suene esto, el enfoque biológico no ha sido especialmente útil. Las redes neuronales han ido moviéndose para tener un foco en matemáticas y estadística. Se basa en una idea sencilla. Dados unos parámetros, hay una forma de cambiarlos para predecir sus ciertos resultados. Ejemplo de uso de redes neuronales. En nuestro ejemplo, las entradas serían las notas de los exámenes. Si la salida es 1, esto es, la suma de las notas por su peso correspondiente es mayor que 5. Es un aprobado. Si es 0, suspenso. Los pesos son lo que tenemos que encontrar con el entrenamiento. En este caso, nuestro entrenamiento consistirá en empezar con dos pesos aleatorios, por ejemplo el 0.5 y 0.5, el mismo peso en cada examen, y ver el resultado de la red neuronal para cada alumno. Si falla en algún caso, iremos ajustando los pesos poco a poco hasta que esté todo bien ajustado. Por ejemplo, si un alumno con muy buena nota en el segundo examen ha suspendido el curso, bajaremos el peso del segundo examen porque claramente no influye demasiado. Poco a poco acabaremos encontrando los pesos que se ajusten a las notas que puso el profesor. La idea del ajuste o retroalimentación es ir adaptando la red de información oculta que tienen los datos que le pasemos que aprenda. Gracias por su atención.